Muy buenos días, felicitando su asistencia, su presencia. Vamos a dar inicio de la clase Licenciado, sí me nombró. de filosofía, ¿cierto? Es la clase número 7 de la semana 7, para que estemos recordando. Compartimos la pantalla. Ahora sí, estamos con el tema. El tema es relacionado sobre el Estado. El objetivo a tratar en estas clases es interpretar las experiencias humanas por medio del análisis de las dimensiones ética, estética y política. Vamos a observar estas imágenes relacionadas con el Estado. Vamos a tratar de interpretar, de entender qué es lo que nos dice cada una de estas imágenes. Ayúdenme, por favor, Lady. ¿Me escucha, Lady? Creo, como decía, Clever. La primera imagen, ¿qué nos representa? ¿Qué simboliza? A ver, alguien que me escuche. Una balanza, dicen. Una balanza, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted que estará ahí desempeñando la balanza en esa imagen? Algo relacionado con la justicia. Me ganaste, sí. Sí, gracias, sí. Algo que tiene que ver con la justicia. En la segunda imagen. Una corte. La segunda habla de una corte, tal vez. Representa, ¿no es cierto?, al juez con su martillo. Ya, la tercera, igualmente, ¿no? Pero la tercera, mire que tiene ya una inclinación. ¿Qué es lo que nos dirá por su inclinación? Puede ser que están exigiendo justicia o Que la justicia está no están de acuerdo con la justicia. Puede ser. despareja. Ya, gracias. La pregunta dice, ¿qué justifica que algunas personas tengan más poder que otras? ¿Por qué en política unos tienen derecho a mandar y otros el deber de obedecer? Esa sería la respuesta. Pero vamos a ver desde su punto de vista. ¿Qué justifica que algunas personas tengan más poder que otras? ¿Dónde estará la justificación? Tal vez en su nivel académico de conocimientos. Ya, una razón. Ya. Vamos a ver con René Lozano. ¿Qué nos dice usted? Profe, no le entendí. ¿Me puedes repetir? Ya. ¿Qué justifica que algunas personas tengan más poder que otras? ¿Será por la situación económica? Ya, sí, muy bien ese punto de vista. Puede ser una razón. Otra persona. Otra persona. William. Disculpa, Luisa, no le entendí muy bien la pregunta. Ya, veámoslo. Dice, ¿qué justifica que algunas personas tengan más poder que otras? ¿Qué cree usted que justifique? Porque si tomamos en cuenta, tenemos aquí en nuestro entorno, en nuestro medio, personas con más poder, con dominio sobre nosotros, que controlan diferentes aspectos, ¿no? Que ya lo vamos a ir enumerando. O por la posición.
Vamos a definir. Listen, yo pienso que es por el nivel académico y también por el cargo que ocupan. Ya, muy bien, gracias. Vamos a la siguiente interrogante. ¿Qué conocen sobre el Estado? El Estado con mayúscula, ¿no? No el estado del verbo estar, más bien del sustantivo. ¿Conoce a alguien sobre el Estado? ¿Ha escuchado? ¿Ha estudiado? ¿Ha definido? A ver, Alejandro Condo. Yo no, dicen. ¿No? A ver, usted, mi señor Quito. Bueno, no tengo mucho conocimiento, pero o sea, el Estado no sería las autoridades que dirigen la ciudad. Bien, gracias. Y sobre la democracia, ¿qué sabemos? Gracias. Ya me Donde confundí. todos debemos participar, podemos participar en una asamblea. Ya, gracias. Anthony. ¿Qué es la democracia? Brian. Damián. Mandelicen. ¿Usted qué entiende por democracia? Ya vamos a definirnos. Vamos con Claudio. Sí, Lizzy. A ver, diga, ¿usted qué entiende por democracia? O sea, que alguien que sobre la soberanía o la constitución, de eso podría ser. Sí, está relacionado, los términos están relacionados. Vamos a revisar sobre lo que es el Estado en términos general, global. Dice, la sociabilidad es la necesidad o capacidad del ser humano para relacionarse con otros iguales, así. Esa concepción de igualdad es el fundamento de la democracia. Sistema político que desde la antigüedad ha presentado limitaciones, pero que, no obstante, sigue siendo el horizonte de acción comunicativa ideal para la convivencia. Las teorías de Aristóteles son la base para comprender el análisis filosófico de la política que busca responder a preguntas como ¿de dónde surge la política? ¿Es necesario el Estado? ¿Por qué los ciudadanos deben obedecer al Estado? ¿Qué es la democracia? Dentro del tema presente, pues estaba un poco limitado el concepto, así que yo le agregué un poco sobre la democracia. Vamos a leer. Ayúdenos usted, mi señor Quito, con la lectura de la democracia, su nombre etimológico. ¿Desde dónde? Sí, de la democracia. Aquí tenemos. Ya. A ver, la democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra proviene del griego, bueno, no se entiende muy bien, pero... Democracia. Sí, democracia. Sí. Que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así, la democracia es el gobierno del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. Este concepto negativo de libertad y de democracia, tal como Berlín y Karl Popper en particular lo han desarrollado,
Es convincente, pues lo más importante hoy día es liberar a los individuos y a los grupos del control agobiante que les impone una élite dirigente que habla en nombre del pueblo y de la nación. Nadie puede actualmente defender un concepto antiliberal de democracia y no cabe duda que los regímenes calificados de democracias populares fueron dictaduras impuestas a ciertos pueblos por dirigentes políticos que se apoyaban en un ejército extranjero. La democracia se define en realidad por la libre elección de los dirigentes y no por el carácter popular de la política realizada. El gobierno, Estado y Derecho en Grecia, o menos extenso, normalmente integrado por el núcleo urbano y sus alrededores, contaban con leyes, instituciones, moneda y ejército propios. Las guerras entre las distintas polis fueron muy habituales. Ya, gracias. El concepto de democracia, como ustedes ven, tiene su origen en Grecia, pero lo más esencial debemos considerar es que si este principio de democracia se aplica o no se aplica aquí en nuestro medio o es favorable, o solamente se utiliza el término y no se utiliza en la aplicación misma, en la práctica en un pueblo. ¿Qué dice, vamos a ver, Luz? ¿Qué nos podría comentar sobre la práctica de la democracia en nuestro país, por decirle? ¿Se cumple o no se cumple desde su base, desde sus principios? No se cumple, Licen, ya que no todos participamos en cualquier toma de decisión. Ahora, como conocemos, la asamblea, digamos, toma la decisión por todo el pueblo, entonces no hay, digamos, democracia parcial para que podamos participar todos. Siempre está, digamos, desde su explicación se entiende de que la democracia va a estar en manos de un líder, ¿cierto? No del pueblo. Sí, del gobierno. No se está cumpliendo, ¿verdad? No se aplica lo que en su principio, ¿para qué fue creado? Gloria, para usted, ¿se cumple o no se cumple este principio de democracia en el mundo? Hablemos un poquito, ampliémonos, ya que estamos globalizados en esta época. Claro que si hablamos en el mundo hay diferentes sistemas de gobierno, no solamente democráticos, pero desde su conocimiento, ¿podría decirnos algo sobre la democracia en el mundo, Gloria? Guadalupe. Dicen, en concepto de democracia debe ser como la misma palabra lo dice, democracia, pero alrededor de todo el entorno donde vivimos no se da esto, porque esto debe ser la igualdad de pueblos y naciones y todo, pero aquí se ve solo los poderes políticos para su bolsillo y no hay democracia para el pueblo, o sea, no hay participación del pueblo. Eso sería mi Tiene que haber respuesta. igualdad de derechos. Es muy bien. Importante su observación y crítica, en realidad. Son críticas que posiblemente lo hagamos llegar para que el gobierno sea más ecuánime frente a sus ciudadanos. Listen, me estaba, hace rato no podía desactivar rápido el teléfono, el micrófono, porque estaba, como que el teléfono mío está muy lento, pero sí le escuché. Te quería decir, por ejemplo, aquí en este país yo veo que casi democracia, hablando de democracia, casi no existe, porque todo es pura corrupción y es más, los derechos, por ejemplo, de la gente no se respetan. Yo he visto mucha corrupción aquí en todos los sentidos. Ya. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Alguien más desea participar, opinar o dar una crítica? ¿Qué es lo importante? Creo que la democracia, profe, como dice aquí la palabra, debería
hacerse un 100% para todo el pueblo, pero hay en ciertos países, como un ejemplo, en cómo es en los países de África, no se cumple la democracia porque no se pregunta al pueblo, simplemente ellos también hacen lo que más les convenga. Los gobiernos de allá prácticamente para mí son autónomos. Ellos no les interesa el pueblo, lo único que les interesa es el bienestar para ellos, al igual que muchos de los casos también se da aquí en Ecuador, pero en esos países de allá es un poquito más, es más complicado. Acá por lo menos tenemos pocos que nos defienden, por decir los asambleístas, pocos que son pocos buenos, pero sí nos definen un poquito más que prácticamente en los países de allá ni siquiera les interesa lo que piensa el pueblo, sino hacen lo que ellos quieren. Ya, gracias, muy amable, importante su participación. Ustedes también se preguntarán, bueno, estamos en filosofía, ¿por qué tocamos esto? Recuerda que un filósofo decía, el hombre es un animal político, ¿cierto? Entonces, dentro del campo filosófico tenemos que considerar los pensamientos que tenemos y que aplican nuestros gobiernos en el Estado. Vamos a observar aquí una imagen. Aquí nos dice una frase muy decidora. Dice, el Estado soy yo. Es la frase del rey Luis XIV de Francia. Miren qué años, en el 1638, que es época de su existencia, al 1715. Entonces, como usted muy bien manifiesta, pues, mi señor estudiante, desde un inicio no ha habido la participación del pueblo con el gobierno. Este es un gobierno absolutista, en donde solamente decide el rey, yendo un poquito a los orígenes. Les había también investigado, que ustedes lo van a leer, por tiempo no lo vamos a hacer. Tenemos desde el punto de vista materialista del Estado, ¿no? ¿Cómo lo define el materialista? Les dejo la pantalla. Luego tenemos aquí también desde el punto de vista idealista. Sí, hay el punto de vista idealista y el materialista. El idealista está representado por Hegel. Vamos a leer una frase pequeña del materialista. Dice, aquí viene otra explicación de cuándo surge el Estado y cuándo se relaciona el derecho con el Estado. Así pues, el Estado y el derecho surgieron históricamente al mismo tiempo y a consecuencia de idénticas causas, las cuales son la aparición de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases antagónicas. Mire, entonces eso es una de las razones por las que surge el Estado de Derecho, porque aquí habría que agregar el concepto derecho. Como muy bien manifestaban, pues no hay el pueblo no tiene derecho, solamente es el Estado el dueño del derecho. Me parece que me falté un poquito aquí. A esta corriente me iba yo. Es una definición idealista. Dice, cualquiera que sea de las dos, el Estado y derecho, tienen que buscar el mismo fin. Buscar la felicidad de la persona para que viva en una sociedad y estar al servicio de éste. Por su parte, el Estado tiene que organizarse de una forma que busque aquellos fines y metas que se propongan como ente supremo y ordenador, y por su parte, el derecho le dará a aquel el mecanismo jurídico necesario para realizarlos. Entonces, al jugar este papel de ambos, el individuo impacta de una forma que relaciona con ambos y de la cual es el creador originario del Estado y derecho. Bueno, aquí hay muchísima explicación, pero lo que sí debemos entender que el Estado debe preocuparse de realizar una armonía entre el pueblo y el Estado y sus gobernantes, lo que decían ustedes. Tiene que haber una relación recíproca. El Estado tiene que estar al servicio, las leyes deben ser creadas para practicarlas y ponerlas al servicio para que llegue a una felicidad del pueblo, de los ciudadanos. Ustedes lo hacen una lectura más amplia para que realicen su actividad. Aquí tenemos las formas de Estado. No existe una sola forma de Estado. De acuerdo con la forma como se ejerce el poder, el Estado puede ser autoritario. Quien o quienes ejercen el poder lo hacen sin límite ni control.
Tampoco el poder lo ejercen como delegación de los ciudadanos. Tales son los casos de los regímenes absolutistas, monarquías y totalitaristas, dictaduras. Bueno, hay diferentes tipos de gobiernos de Estado, como ustedes ya lo conocen. Aquí tenemos el Estado de Derecho. Es el Estado en el que existen leyes a las cuales se deben someter todos los miembros, inclusive aquellos que ejercen el poder. En estos regímenes, como la democracia y la república, hay constitución, leyes, separación de poderes que tienen por principio el respeto a las libertades individuales. Todo esto es pura demagogia, podrían decir, de acuerdo a su gobierno. El Estado social de derecho es un Estado de derecho que va más allá del respeto a las libertades individuales para ocuparse de la injusticia social, producto de las desigualdades que generan el propio sistema político y la economía. Aquí tenemos otro concepto de la obligación política, pero estamos viendo ya si el análisis de que un gobierno pues no aplica de acuerdo a su constitución. En este esquema conceptual tenemos un poco resumido la visión idealista que buscaba la felicidad del ciudadano y la visión materialista. El Estado es la encargada de la organización, orden. El Estado establece normas y leyes y las ejecuta a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto? O sea que el Estado se crea, se forma, normas, leyes y demás personal para gobernar en pares. Aquí tenemos el glosario, ustedes lo van a releer en el YouTube para que lo hagan. Aquí tenemos la actividad para esta semana. Les responda cómo define Friedrich Hegel, el Estado y derecho. Ahí usted le hace una lectura y para que puedan responder. ¿Por qué deben los ciudadanos obedecer al Estado? La segunda pregunta. La tercera, investiguen los poderes del Estado ecuatoriano y responda según el análisis, ¿no es cierto? Según su análisis, responda. ¿Es idealista o es materialista? ¿Nuestro estado de gobierno es idealista o es materialista? Sí, van a revisar los tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Enumeremos. Político. Legislativo. Es ejecutivo, legislativo y... Ejecutivo. Y judicial. Son los tres poderes. Ustedes van a investigar esos tres poderes y van a relacionar con el punto o visión del análisis del idealista o del materialista. Si nuestro estado es materialista o idealista. Bueno, de mi parte, una vez más les felicito y les agradezco por su participación y su conocimiento sobre lo que es sobre el campo político. Muy importante. Sigan autoeducándose e investigando. ¿Alguna pregunta tal vez al respecto de la actividad, de la tarea? Sí está claro, ¿verdad? Sí, Licen. Ya, bueno. Entonces, les recomiendo también que revisen, así estudien la parte de la tarea de emprendimiento. Sí. Y les agradezco por su comprensión de la clase anterior. Muchísimas gracias. Igualmente les voy a enviar también esta parte teórica al grupo de WhatsApp. Sí, por favor, profe. Material no se olvide de mandar. Ya. Gracias, Licen. Igual una linda semana. Gracias, profe. Gracias, licenciado. Bonito día. Gracias. Adiós, adiós.